La máquina de escribir estenotípica bajo los dedos de Diana chirriaba monótonamente, registrando cada palabra de la amarga disputa entre el matrimonio Campbell. El abogado del demandante leía en voz alta la lista de bienes a repartir, y con cada entrada su voz se hacía más y más metálica. Candelabros de plata, comprados en su 20º aniversario de boda. La cómoda antigua, heredada de su difunta suegra. Ni siquiera las herramientas de jardín habían escapado al escrutinio de los abogados. Diana Crenshaw miró a los litigantes. La señora Campbell estaba sentada erguida con las manos cruzadas sobre el regazo, pero era evidente, por la forma en que apretaba los dedos, que la calma era ostentosa. Su exmarido estaba despatarrado en una silla junto a su abogado, mostrando una ostentosa indiferencia por todo lo que estaba ocurriendo. De vez en cuando echaba un vistazo a su reloj, como si quisiera acabar de una vez con aquella formalidad y volver a asuntos más importantes. 28 años de matrimonio, pensó Diana, concentrándose de nuevo en el teclado. Casi tanto como con Richard. Solo que los Campbell tenían 3 hijos, una casa en un barrio de lujo y un negocio que ahora iban a compartir como una tarta de cumpleaños. Richard y ella lo tenían todo más sencillo. Un hijo, ya mayor y viviendo por separado, una casa hipotecada y 2 coches. Sin embargo, Diana nunca pensó en la división de bienes aplicada a su propia familia. Su matrimonio era tan estable como el periódico de la mañana en el porche. No siempre interesante, pero fiable y predecible. El juez Harrison se ajustó las gafas y se volvió hacia el abogado del acusado. Se levantó, se aclaró la garganta y empezó a objetar la valoración del restaurante familiar. Los números volaron por la sala como bolas de nieve durante un juego infantil. La señora Campbell se encogió al oír en qué se había valorado el trabajo de toda su vida. Al parecer, el precio era más bajo de lo esperado. Diana se preguntó cuánto valdría su vida familiar y la de Richard si hubiera que tasarla. 24 años de desayunos, vacaciones, reuniones de padres y profesores y tardes tranquilas frente al televisor. ¿Cuánto valía tener costumbres, entenderse a medias y saber que su pareja prefería el café sin azúcar y se aseguraría de pedir un pavo en la panadería de la esquina para acción de gracias? El juicio se alargaba. Los abogados discutían sobre las prestaciones del seguro y los ahorros para la jubilación, y los excónyuges miraban en direcciones distintas, como si estuvieran en universos diferentes. Diane sabía que un divorcio así podía durar meses. Personas que antes habían prometido amarse hasta la tumba, ahora contaban cada dólar y cada cuchara del juego familiar. Cuando por fin terminó la reunión, Diane recogió sus notas y se dirigió a la salida. En el pasillo, alcanzó a la señora Campbell, que estaba de pie junto a la ventana mirando hacia el aparcamiento. «Disculpe», dijo Diana en voz baja. «¿Puedo ayudarla?» La mujer se dio la vuelta. Tenía los ojos enrojecidos, pero no había lágrimas. «Gracias, querida. Solo intento averiguar cuándo se torcieron las cosas. Parece que fue ayer cuando elegíamos anillos de compromiso y hoy hasta compartimos un sacacorchos». Diana asintió con simpatía, pero no dijo nada. En su trabajo, a menudo se convertía en testigo involuntario de tragedias ajenas, pero nunca se permitía inmiscuirse en los asuntos personales de los implicados en el proceso. El viaje a casa duró media hora. Diana encendió la radio, pero las noticias le parecieron demasiado deprimentes, así que cambió a una emisora clásica. Bach sonaba relajante después de un día estresante en el juzgado. Pensó en la señora Campbell, en su mirada confusa y en la pregunta de cuándo se había torcido todo. Probablemente nadie pueda precisar ese momento. Las relaciones se desmoronan poco a poco, como una casa vieja en la que primero empieza a gotear el tejado, luego crujen las tablas del suelo y finalmente se derrumban los cimientos. En casa la recibió el silencio familiar. Richard aún no había vuelto del trabajo, aunque normalmente ya estaba en casa a esa hora. Diana dejó el bolso junto a la puerta y se dirigió a la cocina. En la nevera había restos del pollo de la noche anterior y suficiente ensalada para cenar. Empezó a poner la mesa cuando oyó que se abría la puerta principal. «¡Hola!», gritó Richard desde el pasillo. «Siento llegar tarde. Me han retenido en la oficina». Apareció en el umbral de la cocina y Diana lo miró involuntariamente con más atención de lo habitual. Richard se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de una silla. La camisa era nueva, sin una arruga, aunque ella recordaba que esta mañana llevaba una distinta. La corbata también era nueva, una corbata de seda a rayas que ella no recordaba entre sus cosas.
¿Qué tal?, le preguntó, acercándose al lavabo para lavarse las manos. ¿Un día duro? Lo de siempre, contestó Diana, sin dejar de ordenar los platos. El divorcio de los Campbell. Compartían restaurante. Richard asintió distraído. Se enjabonó las manos con especial minuciosidad, limpiándose incluso las uñas, algo en lo que Diana no había reparado antes. Luego se enjuagó la boca con agua del grifo durante largo rato, como si intentara quitarse un sabor. Durante la cena hablaron de lo de siempre, las facturas, la necesidad de arreglar la valla del patio trasero, los planes para el fin de semana. Richard estaba inusualmente locuaz, hablando de un nuevo cliente que quería comprar un solar en las afueras. Diane escuchaba, asintiendo de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo observaba a su marido. Parecía más joven y despierto que en los últimos meses. Incluso se sentaba de otra forma, más erguido, con los hombros más rectos. Cuando terminaron de comer, Richard se ofreció a ver las noticias, pero puso el canal de deportes. Nunca le habían interesado los deportes. Prefería los documentales o los detectives. Diana se acomodó en su sillón favorito con un libro, pero no sabía leer. Miraba a su marido de reojo, intentando comprender qué había cambiado en su comportamiento. Antes de acostarse, Richard permaneció más tiempo del habitual frente al espejo del cuarto de baño, mirando su reflejo. Diana le vio meter la barriga y ponerse de perfil, evaluando el resultado. Luego sacó del botiquín un frasco de aftershave caro que su hijo le había regalado el último día del padre y que nunca había utilizado. Tumbada en la oscuridad, Diana escuchaba la respiración acompasada de su marido a su lado. Se durmió rápidamente, como siempre, pero incluso dormido parecía más tenso que de costumbre. Pensó en el matrimonio Campbell, en la forma en que se habían sentado hoy en la sala, evitando mirarse. Se preguntó si la señora Campbell se habría dado cuenta de los cambios en el comportamiento de su marido cuando empezaron. Prestó atención a las camisas nuevas, los retrasos inesperados en el trabajo y el aseo excesivamente meticuloso. Por la mañana Richard tenía más prisa de lo habitual. Diana podía oírle ducharse, tarareando algo en voz baja, una costumbre que había desaparecido de su casa hacía años. Cuando bajó a desayunar, llevaba la misma camisa de rayas que ayer, solo que ahora estaba planchada a la perfección. Diane le sirvió café y tostadas, viéndole consultar los mensajes de su teléfono. «Puede que hoy lleguemos tarde», dijo Richard sin levantar los ojos de la pantalla. «Tenemos una reunión con clientes de San Diego. Podría llegar tarde esta noche». Diane asintió, untando mantequilla en su tostada. A lo largo de sus 24 años de matrimonio, habían tenido muchas reuniones de este tipo, y hacía tiempo que se había acostumbrado a que ser abogada inmobiliaria requiriera un horario flexible. Pero hoy había algo en el tono de Richard que le parecía extraño, demasiado descuidado, como si hubiera ensayado la frase. Después de desayunar, Richard la besó en la mejilla, como hacía siempre, pero el beso fue formal, automático. Diana lo siguió hasta la puerta y solo entonces se dio cuenta de que se había olvidado la chaqueta en el respaldo de una silla del comedor. Recogió la chaqueta para colgarla en el armario y sintió el crujido de un papel en el bolsillo. Normalmente, Diana nunca registraba los bolsillos de su marido. Le parecía mal, una violación de los límites. Pero hoy había metido la mano en el bolsillo, como si obedeciera a un instinto interior. El cheque, doblado 2 veces, era del restaurante White Sails, en el paseo marítimo de Carlsbad. La fecha era anteayer, la hora las 7 de la tarde. 2 raciones de salmón, una botella de vino y postre. La cantidad hizo que Diana enarcase las cejas. Por esa cantidad de dinero se podría alimentar a una familia de 4 miembros en una cafetería normal y corriente. Pero no se trataba del precio. Anteayer, Richard había llegado a casa a las 11:30, explicando su retraso con una reunión urgente sobre un trato problemático. Diana estaba de pie en el comedor, con el cheque en la mano, y sintió que algo frío se le hundía en el pecho. No era dolor, ni rabia, sino más bien un extraño alivio, como si se hubiera confirmado una sospecha de la que ni siquiera se había dado cuenta. Dobló el cheque con cuidado, lo guardó en el bolsillo de la chaqueta y la colgó en el armario. Diane había estado distraída todo el día en el trabajo. Ni siquiera la rutina habitual de levantar actas judiciales pudo distraerla de pensar en el cheque. Se imaginó a Richard en el White Sails, un restaurante en el que ellos mismos nunca habían cenado, por considerarlo demasiado pomposo.
Se lo imaginó estudiando la carta de vinos, pidiendo salmón y sonriendo a la mujer del otro lado de la mesa. ¿Quién era? ¿Una compañera de la oficina? ¿Una clienta? ¿Una conocida casual? Al final del día, Diana se dio cuenta de que no iba a montar una escena. No iba a agitar el cheque, pedir explicaciones o llorar de reproche. Tal vez porque, en el fondo, no estaba especialmente sorprendida. Hacía tiempo que su matrimonio se había convertido en una cómoda sociedad en la que cada uno conocía su papel y no pretendía hacer más. El sexo era escaso, las conversaciones se limitaban a asuntos domésticos y el único interés común era su hijo Brandon, que ya había construido su propia vida. Diana llegó a casa antes de lo habitual. La casa la recibió con un silencio familiar, pero ahora ese silencio parecía diferente. No pacífico, sino vacío. Preparó la cena para uno. Se sentó a la mesa de la cocina con un libro e intentó leer. Las líneas se desdibujaron ante sus ojos y sus pensamientos volvieron al cheque en el bolsillo de la chaqueta de Richard. Richard regresó a las 11:30, como había prometido. Parecía cansado pero satisfecho, como si el día hubiera sido un éxito. Diana le había calentado la cena y se sentó a su lado mientras comía. ¿Qué tal la reunión?, le preguntó. Bien, respondió Richard sin levantar los ojos del plato. Los clientes aceptaron nuestras condiciones. Es cierto que tuvimos que discutir largo y tendido los detalles. Habló del negocio inmobiliario, de los problemas de papeleo y de los caprichos de los compradores. Pero Diana escuchaba a medias. Estudió el rostro de su marido, tratando de encontrar signos de mentira, pero Richard siempre había sido un buen narrador. Incluso ahora su historia sonaba convincente y lógica. Al día siguiente, Diane empezó a fijarse en detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Richard se duchaba más a menudo, usaba un desodorante con un aroma desconocido. Elegía sus camisas con más cuidado de lo habitual. Ahora guardaba el teléfono con la pantalla bajada y lo llevaba consigo al cuarto de baño, aunque antes podía haberlo dejado en cualquier sitio. Cuando alguien le llamaba, miraba la pantalla antes de contestar, y algunas llamadas las ignoraba por completo. Una semana después, Diana decidió poner a prueba sus sospechas. Sabía que Richard solía terminar pronto de trabajar los jueves, porque siempre tenía una reunión con sus socios el viernes por la mañana. A las 6 de la tarde del jueves, pasó por delante de su despacho. El coche de Richard no estaba en el aparcamiento. No lo buscó por toda la ciudad ni llamó preguntando. En lugar de eso, condujo hasta su casa, preparó la cena y esperó. Richard apareció a las 9:30 con una historia sobre un problema repentino con uno de los acuerdos. «Sabes», le dijo durante la cena, «he estado pensando. Hace mucho tiempo que no celebramos un evento en casa. Quizá podríamos invitar a nuestros colegas a cenar por Navidad. Tenemos un comedor bastante grande y tú eres muy buena cocinera». La sugerencia surgió de la nada. Richard solía evitar las fiestas en casa. Prefería reunirse con sus colegas en restaurantes o clubes. Diana levantó los ojos del plato y miró a su marido con atención. «¿A quién te gustaría invitar?», preguntó. «A Gerard y a su mujer, por supuesto. Quizá a Cassandra del departamento de marketing. Es nueva y se lo pasaría bien. Steve Morris, si está en la ciudad. De 6 a 8 personas, no más». Richard hablaba con facilidad, pero Diana notó cómo tartamudeaba ligeramente al oír el nombre de Cassandra, como si ese nombre requiriera un cuidado especial en la pronunciación. «De acuerdo», aceptó Diana. «¿Qué fecha tienes prevista?» «El 23 de diciembre. Es sábado. La gente estará cómoda». Diana asintió. Faltaban 3 semanas, tiempo de sobra para los preparativos. Empezaba a darse cuenta de que aquella cena sería algo más que una reunión de colegas. Cassandra, del departamento de marketing, la chica nueva que sería un placer. Se preguntó cuántos años tendría y cuánto tiempo llevaría trabajando en la oficina de Richard. Después de cenar, Diane fregó los platos y pensó en el acontecimiento que se avecinaba. Richard se había ido al salón a ver la televisión, pero ella le oía hablar tranquilamente por teléfono. Su voz era suave, casi dulce, como le había hablado a ella en los primeros años de su matrimonio. Diana se secó las manos con una toalla y decidió aceptar el reto. Si Richard quería presentarle a su nuevo amor con la excusa de un evento de trabajo, que así fuera. Disfrutaría de una agradable cena de Navidad, sería una anfitriona encantadora y podría echar un vistazo a la mujer que había ocupado un lugar en la vida de su marido. El sábado hacía un calor inusual para mediados de diciembre.
Diane decidió dar un paseo por su barrio, algo que no había hecho muy a menudo en los últimos años. Normalmente los fines de semana los dedicaba a las tareas domésticas o a ir de compras, pero hoy quería estar sola y pensar. Richard había ido a la oficina con el pretexto de prepararse para el lunes, aunque solía considerar sagrados los fines de semana. La calle donde vivían desde hacía 15 años parecía adormecida y serena. Los vecinos regaban el césped, lavaban los coches, jugaban con los niños en sus patios. Diana caminaba sin prisa, mirando las casas que veía todos los días pero que nunca había estudiado de cerca. La casita de 2 plantas de la familia Miller, con sus cuidados rosales. La moderna mansión del joven matrimonio Thompson, que había comprado el solar hacía 3 años. La modesta casa de 1 planta al final de la manzana donde vivía Patricia Henderson. Diana conocía a Patricia superficialmente. Se saludaban cuando se encontraban, intercambiaban algunas frases sobre el tiempo o conocidos comunes, pero nunca íntimamente. Patricia tenía más de 70 años y vivía sola desde la muerte de su marido hacía unos años. Su casa siempre había estado bien cuidada. Césped perfectamente cortado, parterres pulcros, una valla recién pintada. Pero lo que más llamaba la atención eran los olores que salían de su cocina. Incluso ahora, al pasar, Diana percibía el aroma de los productos recién horneados. En la puerta peatonal se detuvo, pensativa. Patricia acababa de aparecer en el porche con una regadera en la mano, a punto de regar las macetas de geranios. Cuando vio a Diana, la saludó con la mano. ¡Qué agradable sorpresa!, exclamó Patricia. ¿Cómo estás, querida? Hacía tiempo que no te veía. Estoy bien, contestó Diana. Pensé en dar un paseo y de tu casa salen unos olores increíbles. ¿Horneando algo? Patricia sonrió orgullosa. Pan de romero, una vieja receta familiar. ¿Te gustaría probarlo? Estaba a punto de tomar el té. Diana dudó un segundo. No estaba acostumbrada a las visitas espontáneas. Prefería programar las citas con antelación. Pero hoy algo la empujó a aceptar la invitación. La casa de Patricia era aún más acogedora por dentro de lo que parecía desde fuera. Muebles antiguos se mezclaban con electrodomésticos modernos, flores frescas por todas partes y fotos familiares y diplomas colgados de las paredes. La cocina estaba increíblemente bien pensada. Cada estante, cada cajón estaba organizado con pedantería alemana. Siéntense, por favor, dijo Patricia, señalando la mesa redonda junto a la ventana. Ahora pondré la tetera. Mientras la anfitriona daba palmas a la tetera, Diana miraba los diplomas de la pared. Instituto Culinario de San Francisco, certificados de formación avanzada, elogios del Carlsbad College. Un diploma en particular le llamó la atención. Profesora del año en 2005. ¿Ha enseñado cocina?, preguntó Diana. 32 años, contestó Patricia, echando agua caliente en la tetera. Había un curso de cocina básica en el colegio local. Enseñaba teoría y práctica. Terminé el año pasado. Puso sobre la mesa una bandeja con tazas, un azucarero y un plato sobre el que había rebanadas de pan aún caliente. El aroma a romero y aceite de oliva llenaba la cocina. Pruébalo, le ofreció Patricia. Es una receta que desarrollé para la tesis de mi último alumno. Diana dio un bocado e involuntariamente cerró los ojos de placer. El pan estaba tierno por dentro y crujiente por fuera. El romero le daba un toque especial y el aceite de oliva unía todos los sabores. Está delicioso, confesó. Nunca se me ha dado bien la repostería. Mi marido siempre dice que mis bollos solo sirven para dar de comer a los pájaros. Patricia se rió. La repostería requiere paciencia y precisión, pero lo más importante es darse cuenta exactamente de lo que quieres conseguir. Bebieron té y hablaron de trivialidades. El tiempo, los vecinos, los planes de Navidad. Patricia habló de sus antiguos alumnos, muchos de los cuales trabajaban ahora en restaurantes de toda California. Diane escuchó y sintió que la tensión de las últimas semanas la abandonaba lentamente. ¿Qué planes tenéis para las fiestas?, preguntó Patricia. Richard sugirió que hiciéramos una cena de Navidad para los compañeros de trabajo, contestó Diane. El 23 de diciembre, 8 personas probablemente. ¡Qué maravilla! Seguro que lo haréis muy bien. Diana dejó a un lado su taza y miró a Patricia. Algo en la mirada serena y comprensiva de ésta provocó su inesperada franqueza. La verdad es que no lo sé, admitió. Richard ha estado extraño. Camisas nuevas, retrasos en el trabajo, llamadas que no atiende delante de mí.
Patricia asintió con simpatía, pero no hizo preguntas innecesarias. Y entre los invitados habrá una nueva empleada, continuó Diane. Cassandra, del departamento de marketing. Richard ha hecho especial hincapié en que disfrutará conociendo a sus compañeros en un ambiente informal. Ya veo, dijo Patricia en voz baja. Se quedaron calladas un momento. Diana se dio cuenta de que había dicho más de lo que había planeado, pero no se arrepintió. Patricia no parecía sorprendida ni crítica, más bien pensativa. «¿Sabes?», dijo finalmente Patricia. «Tengo una idea. Si quieres puedo ayudarte con la cena. Tengo algunas recetas que causarían sensación en cualquier fiesta». «Es muy amable por tu parte», replicó Diana, «pero no quiero agobiarte». «Ninguna carga en absoluto», interrumpió Patricia. «Será un placer. Sabes, me he pasado la vida enseñando a los alumnos a cocinar no solo buena comida, sino comida con carácter, del tipo que es memorable y dice mucho de la persona que la hizo». Diane se lo pensó un momento. La sugerencia de Patricia sonaba tentadora, pero algo la retuvo. «El problema es», dijo despacio, «que quiero sorprender a los invitados, sobre todo a Cassandra. Quiero demostrar lo que puede hacer un ama de casa normal». Patricia la miró estudiadamente. En los ojos de la mujer mayor brilló la comprensión. «¿Y si cocinamos la cena juntas?», sugirió. «Yo te enseñaré algunas técnicas complicadas, pero tú serás la cocinera principal, y los invitados pensarán que todo es obra tuya». «Pero eso no sería justo», objetó Diana. «¿Por qué?». Patricia se sirvió más té. «No es que vayas a presentarte a un concurso de cocina. Solo quieres agasajar a tus invitados y tal vez abrirle los ojos a alguien sobre sus propios prejuicios». Diana sintió que algo en su interior se contraía. Patricia se daba cuenta de la situación, pero hablaba con delicadeza, sin preguntas directas ni acusaciones. «Incluso sé lo que vamos a cocinar», continuó Patricia. «Pato con salsa de naranja. Parece muy complicado, pero en realidad es bastante sencillo si conoces los secretos. Estofado de verduras con hierbas, la receta de mi abuela de la Provenza. Y de postre, mousse de chocolate con lavanda». «Suena increíble», admitió Diane. «Pero nunca he cocinado pato. Por eso vamos a practicar con antelación. Tenemos 2 semanas. Te enseñaré los entresijos y para el 23 de diciembre estarás cocinando como una profesional». Diana imaginó las caras de sorpresa de los invitados al degustar los exquisitos platos. Imaginó a Cassandra, que probablemente esperaba ver a una aburrida ama de casa con su aburrida comida. «Muy bien», decidió. «Vamos a probarlo». Patricia sonrió y estiró el brazo al otro lado de la mesa para estrechar la mano de Diana. «Estupendo. Ven a verme mañana por la tarde. Empezaremos con lo básico de la salsa. Mientras tanto, hagamos una lista de la compra». Pasaron otra hora planeando el menú y discutiendo los detalles. Patricia escribió las recetas en tarjetas, explicando las particularidades de cada plato. Diana escuchaba atentamente, sintiendo que se despertaba en ella una excitación que hacía años que no sentía. El lunes por la mañana comenzó con la lista de la compra. Diana se sentó a la mesa de la cocina con un bloc de notas y un lápiz, transcribiendo las recetas de Patricia. 4 kilos de pato, naranjas frescas, brandy para la salsa, tomillo, romero, berenjenas para el guiso. La lista era impresionante, pero Diana anotaba cada cosa con pulcra caligrafía. Richard desayunaba distraído, mirando de vez en cuando sus notas. «Preparando en serio», comentó untando mermelada en la tostada. «¿No es demasiado complicado el menú? Quizás sería mejor algo más sencillo». «Estará bien», respondió Diana, sin levantar los ojos de su bloc de notas. «Quiero que tus colegas recuerden esta velada». Algo en su tono hizo que Richard mirara a su mujer con más atención, pero Diana siguió escribiendo, trazando diligentemente las letras. Terminó su café, le dio un beso en la coronilla y se marchó a trabajar, olvidándose, como de costumbre, de desearle un buen día. En el supermercado Fresh Mart de Carlsbad Village Drive, Diane marcaba metódicamente los artículos de una lista. Carne, verduras, especias, vino. Los vendedores empezaban a reconocerla. Llevaba una semana viniendo casi todos los días a comprar ingredientes para las comidas que practicaba con Patricia. Ayer habían ensayado una salsa de naranja, el día anterior una técnica para asar verduras. Cada vez, Diane llevaba los paquetes a su casa y 1 hora más tarde los pasaba discretamente por encima de la valla trasera de Patricia.
El pato de la sección de carnicería era de excelente calidad, criado en granja, sin hormonas ni antibióticos. El vendedor, un chico joven de mejillas rubicundas, lo estaba envolviendo en papel especial. ¿Tiene una cena navideña próximamente?, preguntó amistosamente. Sí, alojamiento, respondió Diana. Me gustaría darles una sorpresa. Con un pato como este, seguro que sorprendes. Es el mejor que tenemos. En el departamento de licores, Diane estaba seleccionando el brandy para la salsa. Patricia insistió en un brandy francés de calidad. El sabor de todo el plato dependía de ello. El precio le daba escalofríos, pero cogió una botella de Hennessy. Richard a veces compraba alcohol caro para ocasiones especiales, así que este gasto no resultaría sospechoso. En casa, extendió las compras sobre la mesa, fotocopió los recibos para el presupuesto familiar y lo metió todo en el bolso. A las 3:30, cuando los vecinos solían estar haciendo sus tareas, Diana cruzó el patio trasero hasta la valla que separaba sus parcelas. Patricia ya estaba esperando en la verja. El pato tiene una pinta excelente, aprobó la mujer mayor, cogiendo las pesadas bolsas. Hoy aprenderemos a trincharlo y adobarlo correctamente. Caminaron hasta la casa de Patricia, y Diana volvió a sumergirse en la atmósfera de la cocina de verdad. Los cuchillos estaban afilados como navajas. Las tablas de cortar eran de madera de calidad, y las especias estaban guardadas en tarros de cristal con etiquetas firmadas. Patricia puso música clásica. Vivaldi sonaba suavemente, creando un ambiente de trabajo. La primera regla cuando se trabaja con aves de corral, comenzó Patricia, atándose el delantal, es no precipitarse nunca. El pato debe estar completamente descongelado. La piel debe estar seca y el adobo debe aplicarse de manera uniforme. Diana observaba los movimientos seguros de su maestra. Patricia le estaba enseñando cómo sujetar correctamente el cuchillo, en qué ángulo hacer los cortes, cómo masajear las especias en la piel del ave. Sus manos se movían con precisión y parsimonia, sin gestos innecesarios. Ahora inténtalo tú, sugirió Patricia, cediéndole el paso. Los primeros movimientos de Diana fueron torpes. El cuchillo resbaló. Las especias se desmenuzaron sobre la mesa. El adobo quedó desparejo. Pero Patricia la corrigió pacientemente, mostrándoselo una y otra vez hasta que sus movimientos se hicieron más seguros. Bien hecho, alabó la profesora. Ahora el pato tiene que marinarse hasta mañana, y nos pondremos a trabajar en la salsa. Preparar la salsa de naranja resultó ser todo un arte. Había que pelar bien la cáscara sin tocar la parte blanca, que le daba el amargor. Había que exprimir el zumo de una forma determinada, para que no se metieran las pepitas y la pulpa. El brandy se añadía al final, y no podía hervir mucho tiempo, pues de lo contrario desaparecía el sabor. «Recuerda lo principal», dijo Patricia, removiendo la salsa con una cuchara de madera. En cocina no solo cuenta la técnica, sino también el estado de ánimo del cocinero. La comida absorbe las emociones de quien la cocina. Diana reflexionó sobre esas palabras. ¿Qué estado de ánimo estaba poniendo en la preparación de la cena? ¿Determinación? ¿Curiosidad? ¿O algo más complejo? ¿Una mezcla de resentimiento, orgullo y una extraña expectación? Llegó a casa a las 5 de la tarde, justo cuando Richard la llamaba para avisarle de un retraso en el trabajo. Una reunión con un cliente se ha retrasado, le explicó. Estaré en casa a las 8. Bien, respondió Diane. La cena esperará. Preparó una comida sencilla. Pasta con salsa de tomate de lata, ensalada de verduras de bolsa. Nada del otro mundo, pero era bueno saber que a esa hora había un pato francés marinándose en la nevera de Patricia, y que mañana practicarían cómo servir la comida. Richard llegó a las 8, con aspecto cansado y pensativo. Durante la cena estuvo inusualmente callado, respondiendo a preguntas de una sola palabra sobre el trabajo. Diane se dio cuenta de que miraba el teléfono varias veces, aunque no había llamadas. ¿Estás nervioso por la cena?, le preguntó. Richard levantó la vista de su plato. Un poco. Quiero que salga bien. Ya sabes lo importantes que son las relaciones laborales. Lo entiendo, asintió Diane. Sobre todo con los nuevos empleados. Cassandra, creo que se incorporó hace poco. Hace 3 meses, respondió Richard rápidamente. Es una experta en marketing. Tiene una excelente formación y experiencia en grandes empresas. Habló de las cualidades profesionales de Cassandra con un entusiasmo que rara vez mostraba
al hablar de otros colegas. Diana escuchó, observando cómo se le iluminaban los ojos a su marido al pronunciar el nombre. ¿Cuántos años tiene?, preguntó inocentemente. 35, respondió Richard. Justo la edad adecuada para las personas que ya han acumulado experiencia, pero siguen llenas de energía. 35. 18 años más joven que Diana, 12 menos que Ricardo. La edad en que una mujer está en la cima de su vigor y atractivo, pero lo bastante madura para una relación seria. Diana se imaginó a aquella Cassandra, probablemente delgada, bien peinada, con el pelo a la moda y ropa cara. Aquella tarde, cuando Richard se había ido a su despacho a revisar unos papeles, Diana llamó a Patricia. «¿Cómo va el pato? Se está marinando de maravilla. Empezaremos a asarlo mañana por la mañana». «¿Y tú? ¿No has cambiado de opinión?». Diana miró hacia el estudio, de donde procedía la voz apagada de su marido. Volvía a estar al teléfono, y su voz era la misma suave y apacible de hacía una semana. «No», contestó ella. «No he cambiado de opinión. Estaré en tu casa mañana a las 10 de la mañana». «Estupendo. Y no te preocupes, todo saldrá bien. Tienes talento, solo que no lo sabías». Después de la conversación, Diana se quedó sentada en el salón durante un buen rato, hojeando una revista y escuchando los sonidos del estudio. Richard había terminado su llamada telefónica, pero no había salido a verla. Se oía el susurro de los papeles, el golpeteo de las teclas del ordenador, algún que otro suspiro silencioso. Estaba nervioso. Era evidente incluso desde la distancia. Un hombre que había llevado una vida familiar mesurada durante 24 años, ahora tenía que organizar un encuentro entre su mujer y su amante. Por muy abogado experimentado que fuera, esta situación requería habilidades de un tipo muy diferente. Diana se levantó, apagó la luz del salón y se dirigió a las escaleras. Se detuvo en la puerta del despacho. «No te quedes hasta tarde», dijo. «Mañana hay mucho que hacer». Richard se volvió y ella vio algo en sus ojos. Algo parecido a la gratitud por no haberle hecho demasiadas preguntas. «Terminaré pronto», prometió. «Buenas noches, Diana». Mientras subía las escaleras, pensó en que mañana sería el último día de preparativos. Pasado mañana sería la cena, y todas las cartas estarían abiertas. El sábado 23 de diciembre comenzó con un cielo inusualmente despejado. Diana se despertó temprano, antes que el despertador, y permaneció largo rato en la cama, escuchando la acompasada respiración de su marido a su lado. Richard había dormido intranquilo toda la semana, dando vueltas en la cama, a veces murmurando algo en sueños. Hoy parecía especialmente tenso incluso mientras dormía. Tenía las cejas fruncidas y los labios apretados. A las 7 de la mañana, Diana bajó en silencio a la cocina y puso el café. Al otro lado de la ventana, el cielo se encapotaba, prometiendo un día soleado. Sacó su agenda y repasó por última vez la lista de tareas pendientes. Patricia había prometido traer la comida cocinada a mediodía. Antes tenía que preparar la casa para recibir a los invitados, poner la mesa y arreglar las flores. Richard bajó a desayunar a las 8:30, completamente vestido, aunque faltaban más de 10 horas para que llegaran los invitados. Se levantó temprano, comentó Diana mientras les servía el café. «No puedo dormir», admitió. «No dejo de preguntarme si habré olvidado algo importante». «¿Vienen definitivamente los invitados?» «Sí, todos confirmados». Richard sacó el teléfono y volvió a comprobar los mensajes. «Gerard y Linda llegarán a las 7. Steve está volando desde Los Ángeles. Estará allí a las 7:30. Cassandra...» Dudó un segundo. «Cassandra también lo ha confirmado». Diana untó mermelada en la tostada y observó a su marido. Parecía estar preparándose para una negociación compleja más que para una cena amistosa. Incluso desayunaba mecánicamente, sin fijarse en el sabor de la comida. «Quizá deberías ir a la oficina», sugirió. «Alejar tu mente de las preocupaciones domésticas». Richard levantó la vista agradecido. «Es una buena idea. Realmente hay un montón de cosas que hacer allí». Cuando se marchó, Diane se puso a limpiar. Aspiró el salón y el comedor, enceró los muebles y colocó las velas. A las 11:30 fue a la floristería y compró un ramo de lirios blancos para el centro de la mesa y unas ramitas de acebo para el aparador. En casa sacó el juego de ceremonia que habían recibido como regalo de bodas y que solo habían utilizado unas pocas veces. Fina porcelana dorada, copas de cristal, cubiertos de plata que había que pulir con una pasta especial. Cada plato,
Cada vaso requería una manipulación cuidadosa. La mesa del comedor era para 8 personas, pero solo parecía solemne cuando estaba completamente puesta. Diana dispuso los cubiertos según las reglas de etiqueta que había aprendido cuando era joven y se preparaba para el matrimonio. Los tenedores a la izquierda, los cuchillos a la derecha, las hojas hacia el plato. Las copas de agua, vino y champán estaban alineadas sobre los cuchillos. A mediodía, como se había acordado, Patricia trajo recipientes con comida preparada. El pato estaba asado con un dorado perfecto, el guiso de verduras desprendía la fragancia de las hierbas provenzales, y la mousse de chocolate en cremas de cristal parecía una obra de arte. «Os habéis superado», se maravilló Diana aceptando los recipientes. «Nos hemos superado», corrigió Patricia. «Este es el resultado de nuestro trabajo conjunto. Ahora lo importante es servirlo bien. ¿Recuerdas lo que te dije sobre la temperatura de los platos?» Diana asintió. Habían ensayado este punto varias veces. El pato tiene que estar en el horno apagado para ablandar la carne. El estofado debe recalentarse antes de servir, pero no hervir. La mousse hay que sacarla de la nevera media hora antes del postre. «Nos vemos mañana», dijo Patricia, dirigiéndose a la puerta. «Quiero que me cuentes cómo te ha ido». El tiempo que quedaba antes de que llegaran los invitados transcurrió entre cumplidos. Diane colocó los platos en su vajilla, los dispuso en el horno y en la nevera, y preparó servilletas y salsas. A las 5 subió a poner orden. Frente al espejo del dormitorio, Diana pasó largo rato eligiendo un conjunto. Se decidió por un vestido de punto de lana azul oscuro, elegante pero no chillón. El collar de perlas que Richard le había regalado por su 10º aniversario de boda. Maquillaje moderado, el pelo recogido en un nudo bajo. Quería parecer digna, pero no como si compitiera con mujeres más jóvenes. Richard llegó a casa a las 6:30 y subió directamente a cambiarse. Eligió el traje que usaba para las reuniones importantes. Un gris oscuro que le quedaba bien. Se cambió de corbata 3 veces antes de decidirse por una granate con un pequeño estampado. «¿Qué tal estoy?», preguntó bajando al salón. «Muy agradable», respondió Diana con sinceridad. Los primeros en llegar fueron Gerard y Linda Hamilton. Gerard era socio principal del bufete de Richard, un hombre de unos 60 años con bigotes grises y una barriga impresionante. Linda, su esposa, era una agradable mujer de mediana edad que enseguida se puso a elogiar la decoración de la casa. «¡Qué lirios tan bonitos!», se maravilló. «Y las velas crean un ambiente tan acogedor». Steve Morris, un moreno delgado de unos 40 años especializado en propiedades comerciales, fue el siguiente en llegar. Traía una botella de vino californiano caro y se disculpó por venir sin acompañante. «Me divorcié hace un mes», explicó a Diane con una sonrisa triste. «Aún me estoy acostumbrando a la vida de soltero». Richard sirvió aperitivos y mantuvo una conversación trivial, pero Diana se dio cuenta de que miraba constantemente el reloj y escuchaba los ruidos de la calle. Finalmente, a las 8:15, sonó el timbre. Cassandra Blackwell era exactamente como Diana había imaginado. Era alta, delgada, con el pelo castaño peinado a la moda. Llevaba un vestido negro de cóctel que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Diana. Los pendientes de diamantes brillaban a la luz del candelabro, y los zapatos de tacón alto eran claramente de un diseñador famoso. «Diana, te presento a Cassandra», le presentó Richard, y Diana notó el cambio en su voz. Era más suave y cálida. «Encantada de conocerte», dijo Cassandra, tendiéndole la mano para estrechársela. Su mano estaba fría y su apretón era firme y seguro. «Richard me ha hablado mucho de ti». «Solo cosas buenas, espero», respondió Diana con una sonrisa. «Por supuesto», le aseguró Cassandra, pero algo evaluativo brilló en sus ojos. Rápidamente echó un vistazo al salón, fijándose en los muebles, los cuadros e incluso las flores del jarrón. Richard se apresuró a ofrecer un aperitivo a Cassandra y a presentarle a los demás invitados. Diana observó con qué facilidad y naturalidad la joven se integraba en la compañía. Hablaba de su trabajo con entusiasmo profesional, bromeaba con propiedad y puntualidad y demostraba su conocimiento de los entresijos del mercado inmobiliario. «Cassandra se licenció en Stanford», relató Gerard. «Tiene un máster en administración de empresas. Antes de nosotros, trabajó para una gran empresa de San Diego». «Impresionante», comentó Steve. «¿Qué te hizo mudarte a Carlsbad?» «Quería trabajar en un entorno más íntimo», contestó Cassandra. «Hay demasiada burocracia en las grandes empresas, y aquí puedes ser creativo con el marketing».
Hablaba mirando de vez en cuando a Richard, y Diana interceptó esas miradas. Eran rápidas, casi imperceptibles, pero había en ellas una intimidad especial, un entendimiento sin palabras. A las 8 en punto, Diana sugirió que pasaran a la mesa. Los invitados se sentaron según un plan premeditado. Richard en la cabecera, Diana frente a él, Cassandra a la derecha de Richard y los demás invitados a los lados. Diana empezó a servir los aperitivos, un paté de hígado de pollo al brandy que Patricia había preparado junto con los platos principales. «Madre mía, esto está delicioso», exclamó Linda al probar el paté. «Diane, eres toda una cocinera». «Gracias», respondió Diane con modestia. «Lo intento». Cassandra probó el aperitivo en silencio, y Diana notó que sus cejas se alzaban ligeramente. Al parecer esperaba algo más sencillo. La conversación en la mesa era ligera e informal. Hablaron de planes para Navidad, de las últimas noticias del mercado inmobiliario, de política. Cassandra participó activamente en la conversación, mostrando erudición e ingenio. Cuando Diana trajo el plato principal, los invitados se quedaron boquiabiertos. El pato tenía un aspecto magnífico, corteza dorada, sabor apetitoso, elegantemente servido con ramitas de romero. El guiso de verduras era brillante y colorido, y la salsa de naranja en una salsera plateada completaba el cuadro. «¡Wow!», pronunció Gerard. «Diana, has superado las expectativas». Cassandra escrutó el plato y Diana captó su mirada. Había sorpresa en los ojos de la joven, mezclada con algo más. Tal vez molestia por el hecho de que una aburrida ama de casa fuera capaz de hacer algo así. Los invitados empezaron a comer con marcado entusiasmo. Gerard cortó el pato en lonchas y alabó la ternura de la carne y la riqueza de su sabor. Linda probó la menestra de verduras y cerró los ojos de placer. Steve pidió más salsa, señalando que nunca había probado nada igual. Diane, sinceramente, no esperaba este nivel, admitió Gerard, apartando el cuchillo y el tenedor. «Esto es servicio de restaurante». «¿Dónde aprendiste a cocinar así?», inquirió Linda. «¿Tal vez en una clase de cocina?». Diana sonrió mientras servía vino a sus invitados. «No, me gusta experimentar en la cocina. Leo libros de cocina, veo programas». La conversación derivó suavemente hacia el tema de los restaurantes de Carlsbad. Gerard habló de un nuevo bistró francés que había abierto en la calle principal. Steve compartió sus impresiones sobre un lugar de Los Ángeles que servía cocina molecular. Richard mantenía la conversación, pero Diana se dio cuenta de la frecuencia con que su mirada se detenía en Cassandra. La joven comía en silencio, interviniendo solo de vez en cuando en la conversación general. Cortó el pato en trozos pequeños, probando las verduras una a una como si analizara cada ingrediente. La expresión de su rostro era pensativa, casi crítica. «¿Qué te parecen los platos, Cassandra?», se dirigió a su Linda. «Tú debes saber de buena cocina, ¿verdad?». Cassandra dejó lentamente el tenedor y cogió una servilleta para secarse los labios. Sus movimientos eran gráciles, deliberados, como los de alguien acostumbrada a ser el centro de atención. «Tengo que ser sincera», empezó, y había una nota metálica en su voz. «Los platos parecen bastante ambiciosos para una cocina casera». Hubo una ligera tensión en la mesa. Gerard enarcó las cejas, sorprendido, y Linda se quedó inmóvil con el vaso en la mano. Steve miró a Cassandra con desconcierto. «¿Qué quieres decir?», preguntó Richard con cautela. Cassandra miró alrededor de la mesa, fijándose en los platos. «Bueno, el pato está demasiado seco, la salsa es demasiado dulce, y las verduras». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo las palabras. «Sinceramente, parecen desechos de una cantina barata». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Diana sintió que todas las miradas se volvían hacia ella, esperando una reacción. Richard se puso pálido y abrió la boca para decir algo, pero Diana se le adelantó. «Interesante opinión», dijo con calma. Cogió su vaso de agua y bebió un pequeño sorbo. «En realidad, no fui yo quien preparó esta cena». Cassandra parpadeó. Al parecer no esperaba esa respuesta. «¿Cómo dice?». «Mi vecina Patricia Henderson cocinó todos los platos», continuó Diana en el mismo tono uniforme. «Fue profesora de artes culinarias en la Universidad de Carlsbad durante 32 años. En 2005 la nombraron profesora del año». La expresión del rostro de Cassandra empezó a cambiar. La confianza en sí misma fue sustituida por confusión y luego por pura vergüenza.
Miró rápidamente a Richard en busca de apoyo, pero él estaba mirando su plato. Patricia estudió cocina francesa en París, continuó Diana, saboreando el efecto de sus palabras. Se especializó en cocina provenzal. La receta de este guiso de verduras se ha transmitido en su familia durante generaciones. Gerard se aclaró la garganta. Conozco a la señora Henderson, una excelente educadora sin duda. Recuerdo que mi hija asistía a sus cursos. Sí, sí, claro, se apresuró a decir Cassandra. No pretendía... Quiero decir, puede que haya sacado conclusiones precipitadas. No pasa nada, replicó Diana con magnanimidad. Los gustos de cada uno son diferentes. A algunos les gusta la buena cocina francesa, otros prefieren la comida sencilla. Linda rió torpemente, tratando de aligerar el ambiente. Vamos, Cassandra, la comida es deliciosa. Me aseguraré de preguntarle a Diana por los contactos de Patricia. Por supuesto, aceptó Diana. A Patricia le gusta mucho compartir recetas con aquellos que realmente aprecian las artes culinarias. Cassandra trató de remediar la situación. Ciertamente aprecio la artesanía. Es que últimamente he cenado tanto en restaurantes que la comida casera me parece fuera de lugar. Entiendo, asintió Diana. La comida de restaurante es muy diferente de la comida casera. Lleva muchos potenciadores del sabor, conservantes. Y Patricia solo utiliza productos naturales. Richard levantó por fin la vista e intentó cambiar de tema de conversación. ¿Podemos hablar de otra cosa? ¿Cómo van las cosas con el nuevo proyecto en la zona de Ocean Hills? Pero Steve, al parecer, no estaba dispuesto a dejar pasar la incómoda situación tan fácilmente. Cassandra, ¿cocinas tu propia comida o prefieres encargar comida? Yo cocino, por supuesto, respondió Cassandra, pero su voz sonaba menos segura. Aunque no siempre hay tiempo suficiente para comidas elaboradas. Ah, ya veo, intervino Linda. A las mujeres trabajadoras les cuesta encontrar tiempo para experimentos culinarios. Yo también solo puedo cocinar algo especial los fines de semana. Diana escuchó este intercambio de comentarios mientras seguía comiendo tranquilamente. Se dio cuenta de que Cassandra probaba ahora los platos con más cautela, como si intentara replantearse su primera impresión. Estaba claro que la joven no se esperaba este giro de los acontecimientos y no sabía cómo salir con dignidad de aquella incómoda situación. Por cierto, dijo Diana dirigiéndose a todos los invitados, Patricia se ha ofrecido a dar una clase magistral para aquellos que deseen asistir. Si alguien está interesado en aprender a preparar este tipo de platos, puedo organizar una reunión. Es una idea maravillosa, exclamó Linda. Me encantaría aprender. A mí también, animó Gerard. Siempre he querido dominar la cocina francesa. Cassandra guardó silencio, concentrada en el contenido de su plato. Richard tampoco mostraba entusiasmo por las clases magistrales de cocina. La conversación volvió poco a poco a la normalidad. Hablaron de planes para el nuevo año, compartieron impresiones de viajes recientes, hablaron de trabajo. Pero el ambiente en la mesa había cambiado. Cassandra estaba notablemente más callada, su antigua confianza se evaporaba. Respondía a las preguntas con una sola sílaba. Evitaba mirar en dirección a Diana. Richard intentó compensar la incomodidad, volviéndose más hablador, contando anécdotas de su práctica como abogado. Pero Diana se daba cuenta de que estaba nervioso. Le temblaban las manos al servir el vino y a veces su voz sonaba tensa. Diane, por favor, saluda a la señora Henderson de mi parte, pidió Steve cuando los platos principales estuvieron listos. Este es el tipo de pato que nunca he probado ni siquiera en restaurantes caros. Me aseguraré de transmitírselo, prometió Diane. Se alegrará mucho de oír las amables críticas. Cassandra miró rápidamente a Diana. Algo parecido al respeto mezclado con fastidio brilló en sus ojos. Se daba cuenta claramente de que había subestimado a la señora de la casa y se había sentido avergonzada por su propio descuido. La pausa duró más de lo que exigían las reglas de la conversación trivial. Los invitados se miraron torpemente, como esperando a que alguien encontrara las palabras adecuadas para continuar la conversación. Gerard jugueteaba con su copa de vino. Linda estudiaba el dibujo del mantel. Steve tosía y cogía el pan, aunque su plato estaba casi intacto. Cassandra fue la primera en romper el silencio, pero su voz sonaba insegura, nada que ver con la del principio de la velada. Debo disculparme, dijo, volviéndose hacia Diana. Mi comentario fue inapropiado. Es que
Estoy acostumbrada a un cierto estilo de servir la comida, y cuando veo algo que no me resulta familiar, no terminó la frase, al parecer consciente de que si seguía así, las cosas empeorarían. Diana la observó atentamente, viendo cómo la joven intentaba encontrar una salida sin quedar finalmente mal. No es para tanto, respondió Diana en voz baja. Todo el mundo tiene preferencias alimentarias diferentes. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho la cocina molecular. Creo que hay demasiada ciencia y poca alma. Eso seguro, secundó Steve, claramente aliviado de poder cambiar de tema. Aquel restaurante de Los Ángeles servía espuma de tomate. Preciosa, pero nunca pude averiguar para qué servía. Gerard se rió. Y hace poco pedí una ensalada deconstruida. Trajeron hojas de lechuga individuales, tomates, pepinos y aliño en una jeringuilla. Me dijeron que tenía que montar el plato yo mismo. Por esa cantidad de dinero, al menos me gustaría que me prepararan la ensalada. La conversación sobre las rarezas de la cocina moderna contribuyó a aligerar el ambiente, pero Diana se dio cuenta de que Cassandra no participaba en las risas generales. La joven estaba sentada con las manos cruzadas sobre el regazo y de vez en cuando lanzaba rápidas miradas a Richard. Este evitaba mirarla a los ojos, concentrado en cortar el pato que quedaba en el plato. «Cassandra, ¿llevas mucho tiempo en el negocio inmobiliario?», preguntó Linda, aparentemente tratando de entablar conversación con la joven. «Unos 7 años», respondió Cassandra. «Empecé en San Diego, luego pasé a una empresa más grande. Y a Richard, señor Crenshaw, hace 3 meses». Diana notó cómo Cassandra tartamudeaba al pronunciar el nombre de su marido. Al principio quiso decir a Richard, pero luego se corrigió para dirigirse a él de un modo más formal. Una pequeñez, pero elocuente. «¿Y qué te parece nuestra pequeña empresa después de las grandes corporaciones?», preguntó Gerard. «Aquí el ambiente es muy distinto», respondió Cassandra con cautela. «Más personal. Los compañeros se conocen más entre sí, socializan más a menudo fuera de la oficina». Richard levantó por fin los ojos y la miró con una expresión que podría haber significado tanto una advertencia como una petición de cautela. Diana interceptó la mirada y sintió que algo encajaba por fin en su comprensión de la situación. «Es cierto», asintió Gerard. «Todos en nuestra oficina son como una familia. Nos ayudamos los unos a los otros no solo en cuestiones de trabajo, sino también en problemas personales». «Cierto», Steve captó eso. «Recuerdo que cuando me divorcié, los chicos de la oficina me apoyaron mucho. Richard incluso me recomendó un buen abogado de familia». Al oír la palabra divorcio, Cassandra se estremeció involuntariamente y volvió a mirar a Richard. Esta vez se le devolvió la mirada y se produjo un silencioso intercambio de comentarios que solo ellos dos pudieron entender. Diana se levantó de la mesa. «Creo que es hora de servir el postre. Patricia hizo mousse de chocolate con lavanda». «Oh, qué interesante», exclamó Linda. «Nunca había probado la lavanda en los postres». Cuando Diane sirvió las cremas de mousse, la conversación en la mesa se apagó. Los invitados miraban el postre, elogiando su aspecto. Pero el entusiasmo era algo tenso. El ambiente de la velada había cambiado tras el incidente de la crítica gastronómica, y ahora era como si todo el mundo caminara sobre hielo delgado, temeroso de decir algo inapropiado. Cassandra probó la mousse y esta vez se abstuvo de hacer comentarios. Además, se comió todo el postre, lo que podía significar o bien una apreciación válida del sabor, o bien un deseo de corregir la impresión de su comportamiento anterior. «Maravilloso», pronunció Gerard, apartando la cuchara. «Diana, deberías organizar cenas como esta más a menudo. Todos disfrutamos muchísimo». «Gracias», respondió Diana. «Para mí también ha sido un placer ser la anfitriona». Dijo esto mirando directamente a Cassandra, y la joven no pudo soportar la mirada, bajando los ojos. En ese momento se produjo entre ellas algo parecido a un duelo silencioso, del que Diana salió inequívocamente vencedora. Richard se ajustó nerviosamente la corbata. «¿Quién quiere café? ¿O tal vez un brandy?» «Café estaría bien», convino Steve. Mientras Diane preparaba café en la cocina, oyó voces apagadas procedentes del comedor. La conversación fluyó lentamente, con largas pausas. Alguien preguntó por los planes de Navidad. Alguien mencionó el pronóstico del tiempo para la próxima semana. La charla habitual, pero sin la animación y el desenfado de primera hora de la tarde. Al volver con la bandeja, Diana sorprendió a Cassandra intentando dar otra explicación.
De verdad que no pretendía ofender a nadie, decía. Es solo que a veces hablo sin pensar. Es una tensión profesional. En marketing te acostumbras a analizarlo todo. Ya veo, asintió Linda con diplomacia. En marketing es muy importante ser capaz de evaluar un producto con rapidez, añadió Gerard. Pero una cena casera no es una campaña de marketing. Cassandra se sonrojó. Por supuesto, tienes razón. Es que he estado trabajando demasiado últimamente, y probablemente por eso reacciono de forma inadecuada. Richard se apresuró a acudir en su ayuda. En efecto, Cassandra está muy ocupada. Tenemos en marcha grandes proyectos que requieren mucha atención a la estrategia de marketing. Diana sirvió café en tazas y observó cómo su marido defendía a su colega. Su voz era suave, casi amable, en absoluto la forma en que solía hablar de los asuntos de trabajo. Incluso Gerard lo miró sorprendido. El trabajo es el trabajo, dijo Steve, pero hay que saber desconectar. De lo contrario, puedes sufrir un ataque de nervios. Cassandra asintió, pero Diana notó que le temblaban ligeramente las manos al coger la taza de café. La joven se daba cuenta de que había causado una mala impresión a sus colegas y no sabía cómo remediar la situación. La conversación sobre el café continuó durante media hora más, pero era como si todos los implicados estuvieran esperando el momento adecuado para poner fin a la velada. Finalmente, Gerard miró el reloj y dijo que era hora de que Linda y él se fueran a casa, que mañana tenían que madrugar. Los invitados empezaron a reunirse. Se dieron las gracias por la magnífica cena, pidieron los cumplidos de Patricia y se estrecharon la mano. Cassandra fue la última en despedirse. Se acercó a Diana y le tendió la mano. Una vez más me disculpo por mi comentario inapropiado, dijo en voz baja. Espero que podamos encontrarnos en un más tranquilo. Por supuesto, respondió Diana con una sonrisa. Siempre es bueno ver a los colegas de mi marido. Richard acompañó a los invitados a sus coches y Diana se quedó sola en el comedor, mirando la mesa vacía con los restos del decorado festivo. Diana oía los portazos de los coches en el camino de entrada, el arranque de los motores, el sonido sordo de los coches que se alejaban. Richard permaneció largo rato en el porche, observando cómo se alejaba el último coche. Siguió recogiendo la mesa, apilando platos y cubiertos. Los vasos de cristal requerían un cuidado especial. Había que lavarlos a mano, no en el lavavajillas. La puerta principal se cerró con un chasquido sordo. Richard atravesó el salón, entró en la cocina y finalmente apareció en la puerta del comedor. Llevaba la corbata desabrochada y el botón superior de la camisa desabrochado. Parecía cansado y confuso, como si acabara de pasar por una reunión difícil con un resultado impredecible. «Déjeme ayudarle», le ofreció acercándose a la mesa. «Gracias, pero puedo arreglármelas», respondió Diana, continuando apilando los platos en la bandeja. «Ve a descansar». Richard no se movió de su asiento. Se quedó de pie con las manos metidas en los bolsillos y observó cómo su mujer ordenaba metódicamente el comedor. El aroma a lavanda del postre y el ligero olor a cera de las velas apagadas aún permanecían en el aire. «Ha sido una buena velada», dijo por fin. Diana lo miró por encima de la pila de platos. «Sí, creo que los invitados han disfrutado». Gerard estaba encantado con el pato, y Steve también lo alabó. Patricia se alegrará de oírlo. Hablaban como dos actores que hubieran olvidado el texto y estuvieran improvisando, intentando llevar la obra hasta el final. Richard iba de un lado a otro, haciendo acopio de ingenio para una conversación más seria. Cassandra se disculpó por su comentario. Intentó. «Sí, lo he oído. No pretendía ofender a nadie. Es que está pasando por un momento difícil. Mudanza, nuevo trabajo, adaptación». Diana puso el último plato en la bandeja y se enderezó. «Lo comprendo. Es duro para todos». Recogió la bandeja y se dirigió a la cocina. Richard la siguió, como si dudara de quedarse solo en el comedor. En la cocina, Diana dejó la bandeja sobre la encimera y empezó a enjuagar los platos antes de meterlos en el lavavajillas. «Diane», empezó Richard y se calló. Ella se dio la vuelta, sosteniendo un plato mojado en las manos. El agua le goteaba de los dedos al suelo de baldosas, pero no le prestó atención. «¿Sí?» Richard se acercó un paso y luego se detuvo como si se hubiera topado con una barrera invisible. Sus ojos tenían la expresión de un hombre que quiere confesar algo importante, pero no sabe por dónde empezar. «Creo que sospechas algo».
Diana se volvió hacia el fregadero y siguió lavando los platos. Sus movimientos eran medidos, casi meditativos. ¿Sospechar de qué? Ya sabes de qué. El agua caliente brotó del grifo, creando espuma en los platos. Diana restregó cuidadosamente cada mancha, cada rastro de comida. Fuera de la ventana de la cocina ardían las luces de la calle. Las luces de Navidad parpadeaban en los patios de los vecinos. Richard, si tienes algo que decirme, dímelo directamente. No me gusta el juego de las adivinanzas. Se acercó y se colocó junto al lavabo. Pudo ver su rostro en el reflejo del cristal de la ventana, tenso, con profundas arrugas alrededor de los ojos. Cassandra y yo tenemos una relación de... ¿Relación? Diana dejó el plato lavado en el tendedero y cogió el siguiente. No le temblaban las manos, su respiración permanecía tranquila. ¿Cuánto tiempo? 2 meses, quizá un poco más. Ya veo. Richard esperó una reacción más violenta. Lágrimas, gritos, acusaciones. Pero Diane siguió lavando los platos con la misma metódica, como si él le hubiera informado de que tenía que cambiar de compañía de seguros o arreglar el tejado. ¿No preguntas cómo empezó? ¿Acaso importa? La pregunta le pilló desprevenido. Richard abrió la boca y luego la cerró. Al parecer, esperaba tener que contar una larga historia sobre cómo ocurrió todo, explicar las razones y las circunstancias. Pensé que te interesarían los detalles. Los detalles no cambian la cuestión. Diane enjuagó el último plato y abrió la puerta del lavavajillas. Tienes una aventura con un colega. Eso es un hecho. Todo lo demás son detalles. Richard la observó colocar cuidadosamente los platos en la máquina. Cada plato, cada taza estaba colocada en su sitio con precisión geométrica. Diane, no lo planeé. Simplemente ocurrió. «Ocurrió», repitió ella sin expresión, «como la lluvia o un terremoto. Es decir, no buscaba esta relación a propósito. Pero cuando Cassandra vino a trabajar para nosotros, ¿sentiste que era especial?» «Sí. Quiero decir, es muy inteligente, enérgica. Es interesante hablar con ella de trabajo, de planes de futuro». Diana cerró la puerta del lavavajillas y activó el programa de lavado. La máquina zumbó, poniéndose a trabajar. Ahora solo quedaba lavar los vasos de cristal a mano. ¿No es divertido conmigo? Richard dudó en responder, y esa pausa dijo más de lo que podrían decir las palabras. Contigo, quiero decir que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Tenemos una relación diferente. ¿Qué tipo de relación? ¿Familiar? ¿Estable? Diana cogió la primera copa y empezó a frotarla suavemente con una esponja especial para vajillas frágiles. El cristal tintineó bajo sus dedos, reflejando la luz de la araña de la cocina. «Estable», repitió pensativa. «Como un depósito bancario». «No me refería a eso». «¿Qué querías decir?» Richard se apoyó en la isla de la cocina. Tenía la camisa arrugada y el pelo revuelto. Parecía más viejo que sus 57 años. «Tú y yo somos socios. Compartimos un hogar común, un hijo común, una historia común». «¿Y el amor?» La pregunta sonaba tranquila, casi mundana, pero Richard se estremeció como si le hubieran golpeado. El amor es un concepto complicado. Después de 24 años de matrimonio, el amor se convierte en un hábito. Terminó Diana por él. Y la costumbre no es tan excitante como una nueva relación con un joven colega. Richard guardó silencio. Diana dejó el vaso lavado sobre una toalla y cogió el siguiente. «¿Piensas irte?», preguntó. «Ya, no lo sé. No lo he pensado en esas categorías». «¿En qué categorías, entonces?» «Solo estoy viviendo, intentando dar sentido a mis sentimientos». Diana asintió, como si aquella explicación le pareciera razonable. «¿Y Cassandra? ¿Está pensando en el futuro?» «No hemos hablado de eso. Todavía no». «Ya veo. Así que por ahora solo estás disfrutando del momento». Richard no contestó. Diana terminó el último vaso y se secó las manos con una toalla. La cocina estaba en perfecto orden. Todas las superficies limpias. Todos los electrodomésticos en su sitio. «Me voy a la cama», dijo. «Mañana tengo que madrugar. Quiero pasarme por casa de Patricia para agradecerle su ayuda». Se dirigió a la puerta, pero Richard la llamó. «Diana, ¿qué pasa ahora?» Ella se detuvo sin volverse. «Ahora sabemos a qué atenernos.
Eso siempre es mejor que vivir en la ignorancia. ¿Pero qué exactamente? Concretamente, me voy a la cama. Y ya veremos mañana. Subió las escaleras hacia el dormitorio, dejando a su marido solo en la cocina, en medio de un orden perfecto y pesados pensamientos. Diane pasó la mañana del domingo en casa de Patricia, devolviendo los envases y relatando la noche anterior. La mujer mayor escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando y haciendo preguntas aclaratorias. Así que salió como estaba previsto, resumió Patricia cuando Diana hubo terminado el relato. Incluso mejor de lo que esperaba, admitió Diana. La propia Cassandra me dio la oportunidad de ponerla en su sitio. Estaban sentadas en la cocina de Patricia, en la misma mesa redonda donde habían planeado el menú de la cena hacía 3 semanas. Lloviznaba al otro lado de la ventana, típico de diciembre en Carlsbad, pero la casa era cálida y acogedora. ¿Y ahora qué?, preguntó Patricia con delicadeza. Ahora hay que tomar decisiones, respondió Diana. Ricardo ha confesado su relación con ella. Para ser sincera, me lo esperaba. ¿Y cómo te sientes tú? Diana pensó un momento antes de contestar. Extrañamente, me siento aliviada. Se acabaron las sospechas, las dudas y los intentos de adivinar la verdad. Todo ha salido a la luz. Patricia sirvió café recién hecho en sus tazas. ¿Qué piensas hacer ahora? Pedir el divorcio, dijo Diana. No tiene sentido aferrarse a una relación que está muerta. Mejor liberarnos los dos para una nueva vida. Diane llegó a casa a mediodía. Richard estaba sentado en su despacho con sus papeles, pero trabajaba con pereza, mirando por la ventana más que leyendo. Al oír sus pasos, salió al pasillo. ¿Cómo está Patricia?, le preguntó. Bien. Se alegró de saber que la cena había sido un éxito. Se quedaron frente a frente en el pasillo, y Diana estudió el rostro de su marido. 24 años de matrimonio le habían enseñado a leer su estado de ánimo en los más mínimos detalles. Hoy parecía confuso y cansado, como si hubiera pasado la noche en vela. Diane, tenemos que hablar seriamente, dijo. Estoy de acuerdo. Pero primero quiero pensar en algo. Dame unos días. ¿Unos días para qué? Para planear nuestro futuro. Un futuro por separado. Richard se puso pálido. ¿Ya lo has decidido todo? Casi, pero quiero pensarlo hasta el último detalle antes de actuar. El lunes empezó como de costumbre. Diane llegó al juzgado a primera hora del día, ordenó su puesto de trabajo y consultó el calendario judicial. Hoy tenía que grabar la vista del caso de división de bienes. La misma pareja Campbell que hace un mes. El juicio había avanzado poco en el último mes. Los abogados seguían discutiendo sobre el valor del restaurante familiar y ahora recurrían a tasadores independientes. La señora Campbell parecía aún más agotada que la última vez. Su marido, en cambio, parecía indiferente a lo que ocurría, como si ya hubiera viajado mentalmente a otra vida. Diana tomaba notas de las declaraciones de los testigos y de los argumentos de los abogados, pero parte de su atención estaba ocupada en analizar el proceso de divorcio. Conocía esos procesos desde dentro, entendía qué documentos eran necesarios, qué escollos podían surgir, cuál era la mejor manera de redactar un acuerdo sobre el reparto de bienes. A la hora de comer, Diane sacó un cuaderno y empezó a hacer una lista. Una casa en Ocean Street, comprada con una hipoteca hacía 15 años. 2 coches, el Honda de ella y el BMW de él. Ahorros para la jubilación, cuentas bancarias, pólizas de seguros, muebles, cuadros, incluso aquel juego ceremonial que habían usado para cenar. La lista era impresionante. 24 años de convivencia habían acumulado un montón de cosas que había que repartir equitativamente. Diane se dio cuenta de que el proceso podría alargarse si no lograban ponerse de acuerdo pacíficamente. Después del trabajo, pasó por la librería y compró un manual de derecho de familia de California. En casa, hasta que Richard regresara, estudió las secciones sobre divorcio, pensión alimenticia y división de bienes. La información era árida y jurídicamente exacta, pero eso era exactamente lo que ella necesitaba. Richard llegó tarde, casi a las 10 de la noche. Parecía deprimido y contestaba las preguntas con una sola palabra. Apenas hablaron durante la cena, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Diana, dijo cuando terminaron de comer, me doy cuenta de que la situación es difícil, pero quizá deberíamos intentar arreglarla. Terapia familiar, unas vacaciones en pareja, ¿algo?
Diane dejó el tenedor a un lado y le miró con calma. Richard, ¿quieres salvar tu matrimonio o solo tienes miedo al cambio? Quiero... No sé lo que quiero, admitió. Y yo lo sé, dijo Diana con firmeza. Quiero honestidad. Y sinceramente, nuestro matrimonio no terminó ayer. Murió poco a poco, y Cassandra acaba de ponerle punto final. Pero podemos intentar... ¿Por qué? ¿Fingir unos años más? ¿Vivir uno al lado del otro como compañeros de cuarto? Ya no tenemos nada en común, salvo una dirección y un apellido. Richard guardó silencio, comprendiendo que no había nada que objetar. El martes, Diane se tomó el día libre y fue a Harrison Associates, un bufete de abogados especializado en asuntos de familia. Eligió este bufete en particular porque conocía su trabajo de las vistas judiciales y respetaba su profesionalidad. La abogada, Marguerite Harris, era una mujer de unos 50 años, de mirada penetrante y sonrisa servicial. Escuchó atentamente la presentación de la situación, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. ¿Dice que su marido confesó haberla engañado?, aclaró. Sí, él lo llama una relación con un colega, respondió Diana. Bien, en California el divorcio es posible sin declaración de culpabilidad, pero la declaración de adulterio puede afectar a la división de bienes si se demuestra que los fondos conyugales se gastaron en una persona ajena. Margarita le explicó el procedimiento de presentación, los plazos del caso y los posibles acuerdos. Diana escuchaba atentamente, anotando a veces los puntos importantes. ¿Tienen hijos en común?, preguntó la abogada. Un hijo, pero tiene 26 años y vive separado. Eso simplifica el procedimiento. No tienen que ocuparse de la custodia ni de la manutención de los hijos. Discutieron la división de bienes. Una casa comprada durante el matrimonio debía dividirse por la mitad a menos que hubiera otros acuerdos. Los ahorros para la jubilación también se dividían entre los cónyuges. Los objetos personales suelen quedarse con la persona que los utiliza. ¿Cuánto puede durar el proceso?, pregunta Diane. Si no hay disputas y ambas partes están dispuestas a cooperar, de 3 a 6 meses, responde Marguerite. Si hay disputas sobre la propiedad, podría alargarse 1 año o más. Me interesa una resolución rápida y pacífica, le aseguró Diana. Bien, entonces empecemos con la preparación del papeleo. Tendrás que reunir las declaraciones de la renta, los extractos bancarios, los documentos de la propiedad y del coche. Diane anotó toda la lista de papeles necesarios. Guardaba copias de la mayoría de los documentos en casa, una costumbre adquirida tras años de trámites legales. Una pregunta más, dijo Margarita. ¿Piensas hablar del divorcio con tu marido de antemano o quieres que conozca tus intenciones cuando te entreguen los papeles? Diana dudó. Creo que se lo diré de antemano. Tiene derecho a conocer mis planes. Una sabia decisión. Evitará emociones innecesarias y acelerará el proceso. La reunión duró 1 hora y media. Al salir del despacho, Diane se sintió tranquila. El plan de acción estaba trazado. El procedimiento era claro. El abogado inspiraba confianza. Solo quedaba empezar a actuar. De camino a casa, pasó por el banco y sacó copias de los extractos de todas las cuentas de los 2 últimos años. En los archivos de su casa encontró documentos de coches, pólizas de seguros, nóminas. Por la noche ya tenía una carpeta de documentos lista para el abogado. Durante la cena, Richard intentó entablar una conversación informal, pero Diane respondía distraída. Pensaba en la conversación que se avecinaba. Decidió decírselo mañana por la noche, cuando él volviera del trabajo. Simple y directo, sin emociones ni explicaciones innecesarias. Después de cenar, llamó a su hijo Brandon. Vivía en San Diego y trabajaba como programador en una empresa tecnológica. Se llamaban 1 vez a la semana, normalmente los fines de semana. «Mamá, hola», dijo sorprendido. «¿Pasa algo?» «No, nada urgente», le tranquilizó Diane. «Solo quería oír tu voz. ¿Cómo va el trabajo?» Hablaron de sus proyectos, de la chica con la que salía desde hacía 6 meses, de sus planes para Navidad. Diana escuchó la voz de su hijo y pensó en que pronto tendría que contarle lo del divorcio. Pero era demasiado pronto. Primero tenía que hablar con Richard. El miércoles 27 de diciembre amaneció soleado y despejado. Diana se levantó temprano, como de costumbre, pero hoy tenía una sensación especial. Una mezcla de determinación y alivio ante la conversación que se avecinaba. Durante el desayuno, Richard parecía distraído.
comprobando su teléfono varias veces, contestando a los mensajes brevemente y de mala gana. ¿Llegarás a tiempo hoy?, preguntó Diane, recogiendo la mesa. Sí, creo que estaré en casa a las 7, respondió Richard. ¿Por qué? Tenemos que hablar. Una charla seria. Se quedó helado con una taza de café en las manos. ¿Sobre qué exactamente? Sobre nuestro futuro, o mejor dicho, sobre el hecho de que ya no tenemos futuro juntos. Richard dejó la taza y miró a su mujer con atención. Diana. Esta noche, interrumpió ella. Cuando vuelvas, hablaremos entonces. Cuando él se marchó, Diane llamó a Marguerite Harris y concertó una cita para el día siguiente para presentar los papeles. La abogada le aseguró que los papeles estaban listos. Solo faltaba que los firmara y los llevara al juzgado. El día se alargó lentamente. Diana puso la casa en perfecto orden, como si se preparara para recibir invitados. Aspiró las alfombras, limpió los muebles, cambió la ropa de cama. La actividad física le ayudó a mitigar el nerviosismo que se iba apoderando de ella a medida que se acercaba la noche. A las 7:30 preparó una cena sencilla, espaguetis con salsa de tomate y ensalada de verduras frescas. Nada del otro mundo, pero suficiente para una conversación seria. Puso una botella de vino tinto en la mesa, que a Richard le encantó. Un último gesto de cortesía antes de que su matrimonio llegara a su fin. Richard llegó exactamente a las 7, como había prometido. Parecía ansioso, como si tuviera la premonición de que la conversación iba a cambiar su vida radicalmente. Hablaron poco durante la cena, pues ambos se dieron cuenta de que lo más importante vendría después. Cuando recogieron los platos y el vino salpicó las copas, Diana se sentó frente a su marido en la mesa de la cocina. Al otro lado de la ventana estaban encendidas las luces de las casas de los vecinos. La noche era tranquila y apacible. Voy a pedir el divorcio, dijo sin preámbulos. Mañana iré a un abogado a presentar los papeles. Richard se quedó helado con el vaso entre las manos. Su rostro alternaba expresiones de sorpresa, confusión y finalmente un extraño alivio. ¿Tan pronto?, dijo al fin. ¿Tan pronto? Richard, nuestro matrimonio agoniza desde hace años. Solo estoy constatando oficialmente el hecho de la muerte. Pero podemos intentar. ¿Intentar qué? ¿Fingir que no ha pasado nada? Estás enamorado de otra mujer, y yo no puedo seguir viviendo en una relación en la que se me tolera por educación. Richard dio un sorbo a su vino y permaneció largo rato en silencio, digiriendo lo que había oído. ¿Y cómo vamos a dividir la propiedad? Civilizadamente, respondió Diana. Vendemos la casa y dividimos el dinero a partes iguales. Nos quedamos con los coches. Dividiremos también los ahorros de la pensión según la ley. ¿Ya has pensado en todo? Sí, he consultado a un abogado, he estudiado el procedimiento. Si cooperamos, el divorcio durará 3 o 4 meses. Richard se levantó y se paseó por la cocina. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos. ¿Y dónde viviré mientras tanto? Eso es algo que tendrás que pensar tú mismo, respondió Diana con calma. Podrías alquilar un piso, quedarte con amigos o... Hizo una pausa. O en casa de Cassandra. Al mencionar ese nombre, Richard se estremeció. Diana, mi relación con ella... Tu relación con ella es asunto tuyo. Ya no son de mi incumbencia. Pero colegas, vecinos... ¿Qué pensarán? ¿Qué es exactamente lo que se supone que les importa? ¿Que 2 hombres adultos decidieron poner fin a un matrimonio fracasado? ¿O el hecho de que estés saliendo con un colega? Richard volvió a la mesa y se hundió pesadamente en una silla. No esperaba que te lo tomaras tan de negocios. ¿Cómo si no? Con una rabieta. Romper los platos. Exigir explicaciones que no cambiarán nada. Eso es lo que hacen la mayoría de las mujeres. Yo no soy la mayoría de las mujeres, dijo Diana con una leve sonrisa. Además, llevo 20 años en los tribunales y he visto bastantes procesos de divorcio. Sea lo que pueden conducir la emoción y el deseo de castigar a un excónyuge. Permanecieron sentados en silencio durante largo rato, cada uno contemplando la nueva realidad. Por la ventana pasaba un coche. Ladraba el perro de un vecino. Sonaba música en alguna parte. ¿Cuándo quieres que me mude?, preguntó Richard en voz baja. En cuanto encuentres el sitio adecuado. No te meteré prisa, pero tampoco deberías retrasarlo. Cuanto antes empecemos a vivir separados, más fácil será acostumbrarse.
¿Qué le vamos a decir a Brandon? La verdad, que hemos decidido divorciarnos de mutuo acuerdo. Es adulto, lo entenderá. Richard asintió. ¿Y a los vecinos? ¿Amigos? Lo mismo. Nos separamos de forma civilizada, sin escándalos ni recriminaciones mutuas. A la mañana siguiente, Diana se despertó con el alma un poco más ligera. Richard se había ido a trabajar temprano, y solo habían intercambiado algunas frases de cortesía durante el desayuno. La formalidad de su comunicación subrayaba que la decisión era definitiva. En el despacho de Marguerite Harris, todo fue rápido y claro. Diana firmó los documentos y la abogada le explicó el procedimiento a seguir. En una semana, Richard recibiría la notificación formal de la demanda de divorcio. Tendría 30 días para preparar una respuesta. Si no se opone a tus condiciones, el proceso irá sobre ruedas, le aseguró Marguerite. A juzgar por tu historia, él está tan interesado en una decisión rápida como tú. En casa, Diane sorprendió a Richard en el estudio. Estaba sentado frente al ordenador, pero la pantalla estaba en blanco. Al oír sus pasos, se dio la vuelta. ¿Han presentado los papeles?, preguntó. Sí. Te entregarán una notificación dentro de una semana. Richard asintió. He estado hablando con Gerard. Conoce a un buen abogado de familia. Inteligente, aprobó Diane. Cuanto antes encuentres representación, antes acabará esto. Por la noche, Richard anunció que había encontrado alojamiento temporal. Cassandra me ha ofrecido quedarme con ella hasta que se resuelva el asunto inmobiliario, dijo sin mirar a Diana a los ojos. Conveniente, respondió ella con neutralidad. ¿Cuándo piensas mudarte? Este fin de semana, probablemente. No me llevaré muchas cosas, solo lo imprescindible. El sábado transcurrió empacando. Richard empaquetó ropa, libros, documentos personales. Diana le ayudó, doblando camisas, envolviendo marcos de cuadros en papel. Trabajaron en silencio, como colegas en una misión oficial. Llévate el set, le ofreció Diana. Tu madre nos lo regaló para nuestra boda. No, Richard negó con la cabeza. Quédatelo para ti. Cassandra tiene su propia vajilla. Al anochecer, 2 grandes bolsas y varias cajas estaban junto a la puerta principal. La casa parecía desierta y resonaba con cada ruido. Bueno, esto es todo, dijo Richard, mirando por el pasillo. Sí, asintió Diana. ¿Puedes dejar las llaves? Sacó las llaves de la casa de su llavero y las colocó sobre la mesa junto a la puerta. El movimiento fue simbólico. El último vínculo con la vida familiar cortado. Diane, empezó y se calló. ¿Qué? Gracias por no provocar un escándalo, por tratarlo todo de forma madura. De nada, respondió ella con sencillez. Richard la besó en la mejilla, recogió sus maletas y salió de casa. Unos minutos después, Diana oyó el ruido de un coche que se alejaba. Se asomó a la ventana del salón y vio cómo las luces rojas desaparecían al doblar la esquina. La casa se quedó en silencio. Por primera vez en 24 años, Diana estaba sola en ella. El silencio era completo y un poco aterrador, pero no opresivo. Más bien era prometedor, como una hoja en blanco en la que escribir una nueva historia. Recorrió las habitaciones apagando las luces. En el dormitorio abrió el armario, donde ahora solo colgaba su ropa, y pensó que mañana la reorganizaría. Una nueva vida debe comenzar con un nuevo espacio. Mientras se dormía en la cama grande, Diana escuchaba los sonidos de Carlsbad por la noche. En algún lugar lejano retumbaban las olas del mar. De vez en cuando pasaban coches. La alarma de un vecino se encendía y luego se apagaba. Sonidos ordinarios de una noche ordinaria en una ciudad ordinaria, donde una mujer había terminado una etapa de su vida y se preparaba para empezar otra.